Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hace y cómo actúa el flujo de Ricci en una esfera S2. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a ver es la actuación, qué es lo que hace. Esto es una variedad. Recuerden que la esfera es una variedad diferenciable. ¿Está bien? Y bueno, y es conocido el dibujo, ¿bien? O debería de serle familiar de que el Ricci Flow, si tenemos una esfera, bien, en este caso S2, bien, lo que hace es que la va, podemos decir, puliendo radialmente y va achicando el radio hasta que, bueno, hasta que eventualmente en algo que se llama, en algo que Richard Hamilton, que es el señor que está acá arriba, define como tiempo de extinción, que es cuando el flujo colapsa, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos acá se sigue siendo C2, por supuesto, solo que, claro, ahora, y es lo que vamos a ver, el radio se va, el Ricci Flow va puliendo la esfera radialmente y a medida que va avanzando el tiempo, está bien, llegamos a esto y eventualmente lo que tenemos acá es algo que se llama el extinction time o vamos a ponerle TE por extinction time, tiempo de extinción. Entonces, esto es lo que le hace el flujo de Ricci a una esfera, la termina contrayendo a un punto y esto es uno de los pocos ejemplos donde podemos calcular de una manera muy sencilla todo lo que es el extinction time, que hoy no voy a hablar mucho de lo que es, hay una definición formal, está el teorema de Richard Hamilton, que ¿qué es lo que nos dice el extinction time? Bueno, que el flujo está bien definido y funciona a cualquier variedad, bien, a cualquier manifold que yo le eche a caminar el flujo, el mismo va a modificar la métrica. Ok, vamos entonces a definir el Ricci Flow. Entonces, el Ricci Flow tiene la siguiente ecuación. Tenemos la derivada, bien, con respecto al tiempo de la métrica, es decir, me está hablando de la geometría, es menos dos veces el tensor de Ricci. ¿Está bien? Esa es lo que define Hamilton en el 86, en su paper, bien, en donde aparece por primera vez. El paper se llama On Free Manifolds with Positive Curvature, Ricci Curvature. Bien, después vamos a quizás hablar un poquito de ese paper y estará bueno también entenderlo. Bien, pero hoy no vamos a ocupar del paper. Ok, este es un caso muy sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque en S2, ¿bien? Estamos, en este caso, el flujo de Ricci, el tensor de Ricci, que es el elemento que aparece acá, ¿está bien? Este es el tensor de Ricci, que normalmente tiene una fórmula bastante complicada de calcular, ¿bien? Este es el tensor de Ricci. En nuestro caso, toma la siguiente forma, ¿bien? Podemos calcularlo de una manera muy sencilla, y eso es igual a la curvatura gaussiana, la curvatura de Gauss, por el tensor métrico. ¿Está bien? Y esto para S2 lo conocemos muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos en el caso de S2, tenemos que, bueno, primero la curvatura es muy sencilla, ¿no? Es decir, la curvatura ya sabemos, hay muchas maneras de calcularla, que es simplemente 1 sobre el radio al cuadrado, y particularmente para S2 es constante e invariante, ¿no? Es constante e invariante, ¿sí? Es decir, la curvatura de una esfera va a ser siempre esto. Varía, depende del radio que yo tenga, ¿no? Obviamente. Cuanto más chico el radio, ¿no? La curvatura va a ser mayor, y cuanto más grande sea la esfera, el radio, la curvatura va a ser menor, ¿no? Eso se evidencia acá en la fórmula. Ok. Entonces tenemos ya un primer término de la ecuación, ¿bien? Para esta ecuación, que es muy sencillo. Y bueno, luego quedaría ver el tensor métrico, ¿ok? El tensor métrico, que es una función, en este caso que depende de dos variables. El tensor métrico también es muy fácil porque es una matriz, que en este caso tiene la siguiente fórmula. Es R cuadrado, 0, 0, bien, y es
es r cuadrado seno al cuadrado de... ahí no se nota bien, se quedó un poco... Ok. Bien, que es seno al cuadrado, en este caso de la segunda componente, que sería b, y ahí tenemos esto. Ok. Y todavía podemos hacer una simplificación más sencilla de esto, y es la siguiente. Si ustedes observan de acá, yo puedo sacar el radio al cuadrado. ¿Bien? El radio es una constante, ¿bien? El radio está fijo, una esfera no puede variar su radio. Entonces, lo que yo tengo es que esto me queda 1, 0, 0, seno de la segunda componente del tensor métrico, seno de b en este caso, y esto que está acá es justamente el tensor métrico para una esfera unitaria. ¿Qué es una esfera unitaria? Bueno, si yo tengo una esfera de radio 1, bueno, esto cualquier cosa puse, esto ni siquiera es una esfera. Ok, si yo tengo, otra vez, ¿por qué? A ver qué pasa ahora. Ahora sí, si yo tengo una esfera y esta tiene radio igual a 1, el tensor métrico tiene esta fórmula, tiene esta matriz. Y eso vamos a dar una notación especial. Vamos a decir que esto vamos a ponerle un G techo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? En resumen, tenemos que, bueno, que el tensor métrico, ¿está bien? Para, para S2, en nuestro caso, que es S2, es simplemente R al cuadrado por el tensor métrico de la esfera unitaria. Ok, y si ustedes ven, y esto no es menor, observen que esto es constante. Esto no varía. ¿Está bien? Porque, está bien. Es decir, esto no depende del tiempo. Y eso ahora va a jugar un rol particular cuando hagamos correr el Ricci Flow. Ok, bien. Y el radio, esto es tan importante, el radio sí que va a depender del tiempo. Cuando hagamos correr el Ricci Flow, y es lo que hoy acá arriba explicamos en este dibujo, cuando hagamos correr el Ricci Flow, fíjense que cuanto más va transcurriendo el tiempo, el radio se va achicando. ¿Bien? Y ahí sí que hay una dependencia de que el Ricci Flow depende del tiempo. O sea que podemos describir que cuando hagamos correr el Ricci Flow en la esfera, en S2, va a ser el radio una función dependiente del tiempo. Y ahí está el condimento especial. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces ya mismo vamos a utilizar esto. Entonces, finalmente, bueno, si juntamos lo que tenemos, claramente esta es nuestra segunda ecuación. ¿Está bien? Es decir, acá tenemos, entonces, finalmente tenemos que, ok, me habías dicho que el tensor de Ricci era igual a la curvatura gaussiana, ¿está bien? Por el tensor métrico, ok, y bueno, esto ya sabemos lo que es, ¿no? Es decir, esto habíamos dicho que era 1 sobre r al cuadrado, y que además el tensor métrico es r al cuadrado por el tensor métrico para la esfera unitaria. Y bueno, y claramente me termina quedando que si uno observa, es buen observador, me termina quedando que estos se cancelan, ¿bien? Y me termina quedando que el tensor de Ricci, para este caso, es simplemente la métrica de la esfera C2 unitaria. Y esto, fíjense que es tremendo, porque eso es algo que es constante y no me va a depender del tiempo y ya ahí tengo una ganancia bastante importante. Entonces, bueno, ya tenemos un ingrediente bastante especial. Entonces, si vemos ahora la ecuación de Ricci, la vuelvo a poner, era la derivada con respecto al tiempo de la métrica, eso es igual a -2 el tensor de Ricci. Lo que tenemos ahora es que el tensor de Ricci, lo que acabamos de ver recién, es igual a esta cosa nomás, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que yo termino obteniendo es lo siguiente, ¿no? Que la derivada con respecto al tiempo de la métrica es -2 por este g techo, que era simplemente el tensor métrico de una esfera unitaria, en este caso que está en dimensión 2, una variedad de dimensión 2. Ok, pero eso no termina ahí, porque uno
observa que este término que está acá, bien, también lo conocemos. ¿Por qué? Porque es esto que está acá. Fíjense, ¿no? ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto es la métrica. Ok, entonces vamos a sustituir la ecuación de Ricci. Entonces, finalmente yo tengo que la derivada parcial de esto con respecto al tiempo. ¿De qué cosa? De esto, de la métrica. ¿Qué es la métrica para nuestro caso? R al cuadrado por G techo es igual a menos 2 G techo. Ok, y ahora viene el punto importante. ¿Por qué? Porque el radio, R, es una función que depende del tiempo. En el Ricci Flow, el radio es algo que va a variar dependiendo del tiempo. Y habíamos dicho que esto, que es la métrica, esta G techo, que era la métrica simplemente para la esfera unitaria, no varía. La esfera unitaria tiene siempre el mismo radio y tiene la misma métrica, porque si no sería unitaria, yo varío los parámetros del radio, o varío su tamaño, deja de ser unitaria, ya no estoy en las hipótesis que tengo que estar. Entonces acá tenemos claramente esta cosa. Entonces, bueno, la derivada acá parcial con respecto a t medio que no tendría sentido, porque yo podría decir, ok, esto es una constante, la puedo tirar para afuera, y me queda la derivada con respecto a t de r de t al cuadrado, bien, haciendo esa observación que ahora r depende de t, si no hago cualquier macana, y bueno, me queda menos 2 por g techo, ok, vemos que los g techos se desaparecen y simplemente me queda, para ponerlo más en términos simples, que es lo mismo, ¿no? Me queda la derivada con respecto al tiempo de rt, el radio al cuadrado, es igual a menos 2. Y esto simplemente es una ecuación diferencial, ¿bien? Es una ecuación diferencial que es de es una ecuación, es variables separables, y bueno, uno obviamente, primero hay que hacer esa derivada, esto es muy fácil de derivar. Esto me termina quedando que es 2RT, ¿ok? Es igual a, ¿qué cosa? Uno dice, ojo, porque ojo con esto, porque esto hay que usar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto me termina quedando 2RT por la derivada con respecto a t de, RT, y todo eso, bueno, multiplicado por su métrica, ¿no? Es decir, bueno, multiplicado por la métrica porque ya la hemos sacado. Es decir, ojo con esta cuando va esta derivada, ¿no? Que esto acá, el tiempo, ¿está bien? El radio puede ser una función de algo, entonces esto yo no sé lo que es y tengo que ponerlo así como está. Ok, bueno. Y bueno, y ahora uno puede, estos dos que están acá, ¿no? Esto me quedaría simplemente 2, bien, por el radio RT, podemos poner por R' de t, es igual a menos 2, ¿no? Bueno, lo que claramente me termina quedando que R de t por R' de t es igual a menos 1. Y ahora sí tenemos una ecuación diferencial que hay que resolver. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta ecuación? Porque uno puede preguntarse, ok, bueno, pero ¿qué es lo que está buscando? Estoy buscando una expresión para el radio, claramente. La función que estoy buscando es el radio. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? Ecuación diferencial de orden 1, eso está más que claro. Y bueno, ahora hay que hacer la operación. Esto es salvedades separables, ¿no? Uno puede escribir, ok, dr sobre dt por rt es igual a menos 1. Ok, uno separa variables, entonces le queda rt de r es igual a menos, ¿está bien? Es igual a menos dt. Bueno, ahora hay que integrar esto. ¿Está bien? Integrar esto es muy sencillo porque la realidad es que estamos integrando primero el radio entre R0, que es un radio inicial, y el radio final, y luego el tiempo, ¿no? El tiempo entre 0, el 0, entre 0 y t. Ok, bueno, esta ecuación es muy trivial, demasiado trivial, me termina quedando r al cuadrado sobre 2, evaluado entre R0 y R, es igual a menos t, evaluado entre 0 y t. ¿Está bien? Y bueno, si uno hace esta operación,
tenemos R cuadrado menos R0 al cuadrado sobre 2 es igual a menos T, porque evaluando en cero se pierde toda la información, no me interesa. Bien, bueno, y casi que lo tenemos, ¿no? Porque tenemos la condición inicial, R sub 0, esto es un real, y bueno, y R es la función, ¿ok? Entonces, bueno, si uno se fija, podemos hacer lo siguiente. Lo que podemos hacer es decir R al cuadrado menos R sub 0 al cuadrado es igual a menos 2T. Y bueno, y ahora lo que tenemos es R al cuadrado es igual a menos 2T. Vamos a ponerlo al revés, para que quede después mejor. Es decir, esto queda R sub 0 al cuadrado, condición inicial, menos 2T. Entonces, claramente, R de T es igual a ¿qué cosa? A raíz, la raíz es solamente positiva porque no existe un radio negativo, ojo con eso, R sub 0 al cuadrado menos 2T. Ok, ¿qué es esto? Bueno, esto es cómo varía el radio y qué es lo que hace el flujo de Ricci con el radio. Hace esto. ¿Está bien? El radio, cuando uno hace correr el Ricci flow en S2, el radio tiene una expresión que es esta. ¿Está bien? Esto es lo que hace el Ricci flow con el radio. Ok. Bien, y ahora podemos preguntar, bueno, claramente lo que acabamos de ver es que el flujo de Ricci está puliendo ese 2 de una manera radial, ¿no? La va puliendo hacia el centro, que fue el dibujo que vimos. Ok, entonces ahora podemos preguntarnos, ok, vamos a poner el extinction time. Extinction time o tiempo de extinción. ¿Qué es el extinction time? Bueno, ¿cuándo R de t se hace cero? Es decir, cuando mi variedad, en este caso C2, ¿cuándo le pasa esto? ¿Cuándo colapsa un punto? ¿Ok? Y bueno, lo único que hay que hacer es como resolver una especie de problema de Cauchy, ¿no? Es decir, me refiero, ok, R tenemos que el radio tiene esta expresión, esta es la solución de esa ecuación diferencial. Bien, ok. Y yo ahora quiero ver cuándo esto es igual a cero. Bueno, claramente lo que yo tengo que ver es, bueno, cuándo esta expresión que está dentro de la raíz es igual a cero. Y bueno, y esto es igual a cero si t es igual a r sub 0 al cuadrado sobre 2. Y este es el tiempo de extinción. Es decir, vemos que el tiempo de extinción del Ricci flow está dado por esa expresión. Agarro el radio inicial con el cual yo comienzo. ¿Bien? Es decir, yo comienzo, supónganse, con una esfera, comienzo con un S2 que tenga radio 2. ¿Ok? R es igual a 2. Bueno, entonces yo sé que cuando yo haga correr el Ricci flow, yo sé que el extinction time está dado por R sub 0 radio inicial sobre 2. ¿Cuál es el radio inicial? Bueno, 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y 4 sobre 2 en 2. Es decir, en t igual a 2, el flujo va a dejar de correr porque se extingue. Bien, presenta una singularidad. ¿Está bien? Y bueno, y ahora hay algo que es muy importante, ¿no? Y esto yo no voy a avanzar más. Acá termina el Ricci flow, o sea, lo que hace acá es esto es lo buscado. La ecuación diferencial parabólica es la del Ricci flow, y bueno, al aplicar al Ricci flow pasa eso, y ahí termina el cálculo, y acá tenemos también el extinction time. Ok, bien. Y ahora hay un teorema, ¿bien? Que es un teorema de Hamilton en el 82. Entonces, teorema, que es el teorema de Hamilton en el 82, en el paper On Free Manifolds with Positive Ricci Curvature, que dice lo siguiente, te dice, mira, si el tensor de Ricci es mayor que cero, ¿ok? Entonces, el Ricci flow, ¿ok? La derivada con respecto a t de la métrica de menos 2, el tensor de Ricci, converge a una métrica
converge a una métrica con curvatura seccional constante. Con curvatura seccional constante. ¿Está bien? No voy a entrar en esto, pero ¿qué me está diciendo esto? Bueno, mirá, ¿qué es lo que me dice de esto? Esto es algo fundamental. ¿Bien? Sí, este teorema me dice lo siguiente, mirá, si Ricci, tensor de Ricci es mayor que cero, entonces queda aprobada la conjetura de Poincaré. ¿Está bien? Claro, el problema de Hamilton es que para probar efectivamente que Poincaré se cumple, yo tengo que eliminar la restricción de que el tensor de Ricci tiene que ser mayor que cero. Y ahí es donde Hamilton se trabó y nunca más pudo seguir. Ahí estuvo la traba de Hamilton. Después, bueno, vino los trabajos de Jan Gregory Perelman, también Natalia Sesum, Balmer. Es decir, hicieron grandes contribuciones a lo que hizo después Hamilton, igual que Gantian, etc. Y bueno, y fíjense también que eso es una consecuencia directa del teorema de Hamilton y además también de la ecuación de Ricci-Flow, es que si yo comienzo a correr mi flujo, ¿ok? Empiezo a correr Ricci Flow en una métrica que sí, que su curvatura, su tensor de Ricci sea siempre positivo, eso va a tender a colapsarme, a achicarme la variedad. ¿Por qué? Porque yo acá tengo algo que va a ser siempre positivo, contra algo negativo va a ser negativo. Entonces ahí, por eso sale este teorema. Ok, si tu Ricci, tu tensor es positivo, tu curvatura es positiva, como en el caso de la esfera, entonces vos vas a converger a algo con curvatura seccional constante y estás demostrando Poincaré. ¿Está bien? Bueno, hay que estudiar qué pasa cuando el flujo es negativo o cuando hay otras cosas, ¿no? Que son otras cosas. Las famosas Dumbbell metric. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo algo que es de este estilo. ¿Ok? ¿Está bien? Si yo estoy en R2, ok, no pasa nada, en dimensión 2, está bien. Pero claro, cuando yo estoy ya en R3, que esto es una dumbbell metric, acá podríamos ver como que hubiera una esfera, ¿está bien? Acá hay como una esferita metida ahí adentro. Y claro, acá empiezan a jugar otros factores. Acá la curvatura de esto es positiva, pero no tanto, acá ya es negativa. ¿Qué tan negativa es esto? Entonces yo acá puedo tener dos opciones. O esto tiene una singularidad, que es un neck pinch, ¿bien? Que es algo de este estilo. O bien, lo que ocurre es que esto se va redondeando, ¿está bien? Se va redondeando y termina siendo una esfera y tenemos que el extension time es el siguiente. Es decir, es algo que es muy sutil, pero claro, este teorema, si uno puede eliminar la restricción de que Ricci tiene que ser mayor que cero, ganó, probó Poincaré. Y eso fue el enfoque que hizo Perelman y que hicieron otros. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Es una singularidad, puede hacer lo que se llama la cirugía, lo que Hamilton llamó una appendectomy, una apendectomía, y bueno, y ahí uno gana. En fin, quería ilustrar simplemente el caso de R2.